En el episodio 40 del programa Mi charla es con un pionero, investigador, curador, dueño de sellos, inquieto por la tecnología y líder de la música latinoamericana. Su carrera comenzó en el hip hop con Control Machete, pero su curiosidad va más allá de cualquier límite que usted pueda imaginarse. Hijo de Colombia, pero regiomontano de nacimiento, Toy se sienta a conversar conmigo de 20 años de carrera, de la muerte de Celso Piña, de su trabajo junto a Gustavo Cerati, del impacto de la MPC 60 como la máquina que revolucionó la música en el siglo XXI, de J Balvin, de Octavio Mesa, de Juanes y de mucho más. Es un hombre de música excepcional, se llama Toy Selecta y es mi invitado muy especial al episodio número 40 de El Podcast por Canal 13. Cuando uno mira para atrás, ¿qué tanto tiempo son 20 años en realidad? Wow, ¿qué ha pasado en 20 años? Estamos en el año 2009, de cara a la tercera década de este siglo XXI, ¿no? Sí, de este señor. milenio. Sí. Wow, han pasado muchas cosas desde hace 20 años. Usted me estaba diciendo a mí una cosa ahorita en el almuerzo. Sí, señor. Que me gustaría que retomáramos, porque nos ponemos a hablar de mil cosas. ¿Sí? Claro. Por eso le decía del mapa, ¿no? Hace rato, ¿se acuerda? Que usted estaba leyendo que se cumplían no solamente años, porque estábamos como diciendo, se acaba la década, arrancamos la tercera, bueno, pasan un montón de cosas y hablábamos del número 9, de 1999, de 2019 y usted me estaba diciendo algo sobre Moctezuma. Sí, que el día de hoy se cumplen 500 años de que el emperador Moctezuma II y Hernán Cortés hayan como, ahora sí que seteado el mestizaje. Organizaron esa vuelta. Organizaron esa vuelta hoy hace 500 años. Eso es increíble. Sí, imagínense, somos hijos de ese mestizaje, ¿no? Somos hijos de ese día, en todo caso. Sí. Esta sociedad que tal vez, pensando en Mesoamérica extendida, ¿no? Hacia acá, que estamos en la bella Colombia, pero en México, bueno, pues eso marcó, pues, el México moderno, ¿no? En todo caso, pues, estos, pues, wow, imagínense, 500 años hacia atrás, hace hoy. Y parecería nuevamente que no pasa el tiempo, porque cuando uno visita México o está en Colombia y echa para atrás y mira el proceso de Hispanoamérica, ¿no? El proceso hispánico en Colombia, uno va al Zócalo, visita los museos y todo. Es y igual. ¿Cierto? Cierto. A lo mejor pues hay un istmo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entre, como que también, ¿cómo sería? Como biológicamente pues no nos pusieron islas, nos pusieron unos istmos, que es Centroamérica, pero pues en realidad somos los mismos pueblos, ¿no? Una y otra vez, a través de todos estos más de 20 años de estar viniendo, pues yo cada vez encuentro que pues, o pareciera que soy colombiano, o pareciera que todos ustedes también son mexicanos, ¿no? Sí, da mucho la impresión que hay algo ahí pasando. Mire, y en esos 20 años como músico y como artista, ¿cómo ha visto las cosas? ¿Qué ha visto que ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? Wow, fíjese que como músico y como artista, pues dinámica, ¿no? Me gustaría, como en todo caso, también marcar ese análisis como ser humano, en todo caso, ¿no? Como ser humano, porque pues en estos 20 años son los que me hice, por ejemplo, padre. Mis hijas tienen 16 y 17. Sí. Entonces está muy ligado como a este proceso de 20 años. Yo vengo a Colombia desde hace 22 años. 1997 fue la primera vez que ¿Usted vino la primera vez con Control? Sí, la primera vez que vine fue con Control Machete, en un que me podría recordar yo que haya sido un mes de junio, principios de junio de 1997, y que en todo caso haya venido como a una vuelta de esa de joda de promoción intensa, y luego que serían 2 semanas después regresamos a ese mítico Rock al Parque, ¿no? Y ese concierto también, que antes no había Rock al Parque, pero era como esta media torta donde se hacía como estos shows de hip hop. Es que usted hace parte de ese linaje también y de ese momento dinástico de la música latinoamericana, donde, como dice usted, ese famoso Rock al Parque de 1997, ahí había una cosa pasando, ahí estaban los Tetas, ahí estaba Ilia Curiaquian, sí, de Valderrama. Sí, señor. Yo creo que estaba también Fidel con Todos tus muertos y la memela el hámster del cerebro no me falla, o sea, sí, definitivamente como una alternativa ahí musical que conjugaba una serie de
de cosas que estaban sucediendo a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿no? Incluso también, pues, España un poco, ¿no? Y una explosión maravillosa de música. Una explosión maravillosa de música también, en todo caso, detonada por una dinámica de medios de comunicación que existía particularmente en ese momento, ¿no? MTV. Por ejemplo, claramente, ¿no? Lo dice usted. En esa época, pues MTV fue nuestra red social, ¿no? O sea, el YouTube de nosotros, pues, es la MTV Latinoamérica, ¿no? Con un personaje maravilloso, como usted, ¿no? Como un periodista, como Lynn Feinstein, que pues hoy por hoy es la supervisora musical más importante de la cinematografía latinoamericana, ¿no? ¿Se siente pionero hoy en día de todas las cosas que pasaron en el urban en América Latina? Pues es que es como ambicioso eso, ¿no? A mí me gusta, de entrada me gusta el low key, Sí. Y el low profile. Me siento parte, a lo mejor, testigo, más que pionero, ¿no? Testigo, definitivamente. Una y otra vez de muchas cosas me emociona mucho, como darme cuenta y ver cómo sí me ha tocado ser testigo de un sinnúmero de cosas a lo largo y ancho de este mundo musical hispanoparlante con respecto a como esto de la música urbana, ¿no? Eso sí sí me siento parte y me siento testigo, sí. Porque es que la mayoría de la gente con la que uno habla que pertenece a esos procesos de construcción de conciencia cultural a través del urbano, del hip hop, del rap, y que tuvo que guerrearla tanto porque de todas maneras idiosincráticamente... Nos costó, o sea, le costó, sí. Es una pelea, ¿no? Pues sí, le costó sobre todo, por ejemplo, para ejemplificarlo y para ponerle forma y imagen, pues le costaba a la gente en México, por ejemplo, y seguramente acá también, como le costaba entender que uno podía hacer música contestataria y sin guitarra eléctrica y sin distorsión, ¿no? Un poco como que era a través de otra cosa, como a través de recapitular el pasado y entender como la posibilidad rítmica y poética de la palabra hablada, ¿no? O sea, y como la conjunción esa de ritmo y palabra, ¿no? Claro. Y cuando empiezan a pasar cosas también en ese proceso de propagación también, porque el rap sigue siendo en América Latina, cuando llega Control Machete, cuando aparece usted a producir beats, cuando empieza a aparecer Tiro de Gracia, cuando se fusionan cositas, cuando están los... Claro, cuando todo el rock y todos los alternativos estaban, digamos, necesitando de una fuerza, a lo mejor rítmica, que en sus teoremas de rock hacía falta como esa clave de cómo hablar de más que a lo mejor la melodía o la lírica, vamos a decir, que puede limitar de una u otra forma la expresión, ¿no? Tienen que ser, no sé, décimo, qué sé yo, pero el rap permitió mucho eso. Entonces, por eso el rap fue una herramienta que el rock latinoamericano durante los 90s experimentó y utilizó y le dio cabida a que ese rock fuera contestatario. Si nos pusiéramos a analizar mucho, pues de ese rock que se hacía y de los que eran contestatarios, pues utilizaban pues mucho de la herramienta de rapear, ¿no? Sí. sobre rock, ¿no? Mire, y otra cosa que le iba a decir respecto a ese camino labrado, sintiéndose o no sintiéndose pionero, independiente de lo low-key, por ejemplo, hablando de Gustavo Cerati, ¿no? Yo recuerdo mucho que después los primeros contactos míos con Control Machete y con su estilística fueron a partir de lo que pasó con MTV. Yo no estuve en ese Rock al Parque del 97, pero los amigos sí, y recuerdan mucho ese espíritu comunitario. Y ya posteriormente sí empiezo a verlo dentro del esquema de Control Machete, usted crecer como productor, como sonorizador, con un Cerati que siempre era muy inquieto y revisando qué pasaba en Inglaterra y qué samples se podía coger, y que cogía que a Echo and the Bunnymen y los metía en una canción del Sueño Estéreo, y cogía algo de Alan Parsons y lo metía en El Amor Amarillo, y de repente en los créditos está usted en
siempre soy. Y uno dice, Sí, pues, mire, se me enchina la piel. Yo me hago amigo de Gustavo Cerati por una máquina. O sea, el punto en común era la calle, el MPC, el sampler, con el que... Pues el sampler, ¿cuál era ese? El 60, ¿El 60? La Roger Lynn. O sea, el primero diseñado completamente. La MPC 3000 también es diseñada por Roger Lynn. Gustavo se hace muy amigo incluso de Roger Lynn. Roger Lynn viene de antes porque Roger Lynn hace la Lynn 9000, que es el antecedente a lo que es el Akai. Y la Lynn 9000, para que tenga los radioescuchas, los podcast escuchas del buen Alejo, el referente, digamos que todos los sonidos de batería de New Order, por ejemplo, de Blue Monday, acordemos, ¿no? Como esa programación, ese es el sonido de la Lynn 9000. Okay. ¿No? Como la primer caja de ritmos programable, ¿no? Entonces, pues un pelado que Roger Lynn, en este caso, un ingeniero que empieza a desarrollar y trabaja con Akai esta máquina que era MPC, porque es Music Production Center, ¿no? Y entonces son dos máquinas muy míticas en los 90s, que es la MPC 60 y luego la MPC 3000. La MPC 3000 pues es la máquina de Dr. Dre, la máquina de Timbaland, la máquina de todo el hip hop de los 90s, ¿no? Y Cerati, dentro de su genialidad, entendía un concepto claro, que es el que a lo mejor también a mí me tocó entender, que es pues la textura, ¿no? O en todo caso como un poco de la antropología musical. Y aquí ya ahí abrimos una puerta, un portal como muy grande, que pues es todo este asunto de pues que los disc jockeys como pueden tener, que es como esta cuestión de seleccionar y curar, e ir buscando como estos fragmentos de historia o de momentos del pasado y cómo recontextualizarlos al presente. Yo creo que así como un referente como muy claro, como hoy vivimos en una época de Uber y de Rappi y de la posibilidad de escoger, pues los músicos fuimos de los primeros que empezamos a entender que había que, como, pues no quiero decir actualizarse, pero que sí había que entender como estos procesos de que la economía iba y el trueque y la forma de cómo se intercambian las cosas iban a ir cambiando. O sea, los músicos fuimos los primeros que sufrimos esta debacle de la democratización del comercio y de todas estas cosas, ¿no? O sea, ese espíritu colaborativo del trueque. Del trueque y de que uno podía seleccionar lo que quisiera y uno puede dejar de utilizar los taxis de la calle porque ya trae uno el taxi que uno más fácil ahí. Pero pues nosotros fuimos los primeros que sufrimos de que, o sea, y no nos salimos a la calle a manifestar, en contra de los MP3, sí, ¿no? O en contra de LimeWire, ¿no? Sí. En todo caso. Y entonces yo creo que ahí es donde la antropología social, a través de las artes, empiezas como a experimentar cambios drásticos en la forma en la que se interactúa con la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo llega con Gustavo? ¿Usted llega por la máquina? No, nos hacemos amigos por la máquina, pero pues sí fui un peladito que le tocó, pues, Soda Stereo, un poco, pues no sé, yo veo Soda Stereo la primera vez en el 88, yo creo. Ajá. No me toca ver el primer concierto de Soda en Monterrey, no me toca ver, pero el segundo sí. Que yo creo que el segundo fue uno de Signos. Entonces me toca verlo y era una cosa que me parecía espectacular, como nada personal, es espectacular, lo oigo muy frecuentemente. Signos, luego Doble Vida, ese álbum en medio que hay, Doble Vida, Signos, Languis. No, pero hay el Ruido Blanco, que es como esta combinación de Ruido Blanco no es nada personal y signos. Sí. Y a partir de eso me empiezo como a, pues por esto de cargar cables, bocinas, conectar y qué sé yo, pues sonorizar y los sonidos y qué sé yo, como inmiscuir un poco en esa parte. Que mi constitución profesional viene a partir de esas, de combinación de dos cosas. Tienda de discos, disc jockey, y sonorizar, cargar bocinas, mezcladora, ingeniero de audio. O sea, integral. ¿No? Integral. Sí, así se crea todo. Y entonces entender esas dos cosas te empiezas a relacionar como en el ecosistema de esas cosas. Entonces fue ser fanático, pero pues ya como que entre pegársele ahí a los que sonorizaban, entender la figura de Adrián Taberna desde muy temprano, de decir, wow, ¿quién es este pinche rockstar de pelo largo enorme que es probablemente más rockstar que los Soda Stereo, que está detrás de la consola haciendo que esto suene de puta madre?
¿no? Porque en aquellas épocas, pues, sí podemos decir... Claro, sí, ¿verdad? Pues estamos sí. en un podcast, ¿no? Sí. Que sonaba súper bien una plaza de toros con Soda Stereo. Acuérdese que en esa época a lo mejor no estaba consolidada la industria del entretenimiento en nuestros países. O sea, no existían los Evenpros, los Ocesas, los ahora, los Live Nations y todas estas cosas. Entonces era que llegara un grupo argentino con un sonido espectacular a presentarse y a que empezara a ver estos conciertos. Pues imagínense que uno estaba acostumbrado a que era lo más, pues al a ir a ver el Tri, o ir a ver la Pestilencia, no sé qué sé yo. Esa era, ¿no? Y cuando llega este cabrón con esto, pues ahí como que abre la mente. Entonces, como seguir a Gustavo, a Soda Stereo como fanático, luego empezar a entender cómo ese desarrollo, luego empezar a oír discos como pues en Doble Vida, que hay mucha experimentación ya también, incluso hay un rap de Carlos Salomar por ahí. Claro que sí, ¿no? en el borde. Sí, hay mucho funk ahí, como que, wow, órale, güey, este güey sí la tiene como muy clara con este pedo así como New Wave, post incluso New Wave, latinoamericano. Ay, cabrón, wow. No, además pegado así un poquito de la inspiración de Bowie, porque pues a lo mar, totalmente. Pero y luego entender cómo empieza a mapear cosas de que, ok, ¿quién es Carlos Alomar? Ay, güey, el guitarrista de Bowie, pero es boricua, pero entonces, ok, entonces con razón. Entonces sí tenemos como que una identidad cultural. O sea, el grupo más cabrón de Latinoamérica sí busca un productor en el primer mundo, pero que es latino. Entonces ahí hay un insight ahí que hay que seguir y que hay que perseguir durante los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué vendría después? No sé, Canción Animal, sí, como estas cosas. Sueño Estéreo. Dínamo, muy importante, porque ahí es donde empieza como este rollo de ¿qué hay aquí, güey? ¿Qué hay loops aquí? ¿Por qué hay esta textura? Me voy a brincar al presente y hoy es muy importante el diseño de sonido, digamos, en todo, ¿no? Los artistas artesanales y arcaicos veníamos hablando de que les gusta la forma arcaica de construir una expresión y les gusta construir ellos sus animaciones, sus pistas, sus grabaciones, aunque suene el culo, pero les gusta a ellos, defienden como ese punto. Hoy por hoy, yo creo que los chicos, o sea, los muy jóvenes, en el caso de mi, ahora sí que continua análisis musical que tengo con mis hijas de lo que oyen y lo que cómo van descubriendo, aparte que hayan mamado pues 20 años, estos mismos 20 años de oír cosas espectaculares, tienen muy bien claro lo que escuchan y lo que seleccionan. Lo que yo le puedo decir hoy que es que el análisis de lo que entiendo que les gusta entra por el diseño de la presentación del sonido que está proponiendo determinado artista o determinada canción o agrupación. En ese sentido, creo que Gustavo Cerati fue un visionario que entendió la importancia del diseño del sonido en el rock, digamos. El latinoamericano o en lo que él estaba proponiendo como rock contemporáneo en castellano. Porque ya ese Siempre Soy en el que está usted metido, eso tiene un... Ojo, no es mi disco favorito de Gustavo, porque yo llego a Siempre Soy y vaya que le digo que sí a Gustavo le voy a ayudar, pues porque había hecho Bocanada, ¿no? Y yo creía que el güey iba a repetir un Bocanada y yo, wow, espectacular, güey, es el disco favorito. Porque, vamos a hablar de eso, porque Bocanada... pues es como un, ¿qué le voy a decir? Un protection en español. Sí, sí. De Massive Attack. O sea, si lo vemos así, está mezclado por los manes, por el ingeniero de Massive Attack, está grabado, ya había pasado Sueño Estéreo, Gustavo estaba como con esa, como soltarse ahora sí, ya no tenía la necesidad de cumplirle ni a Zeta ni a Charlie. Y estaba, pues, güey, no es que lo balconemos aquí hacia la eternidad, pero pues todas las canciones están basadas en samples, en pedacitos de otras canciones. Gustavo entendió que la recontextualización de momentos brillantes artísticos podían fragmentarse y podían repetirse. Es una cosa cognitiva muy extraña, güey, el proceso de lupear, porque yo lo entiendo como que es mántrico, o sea, es tan elemental como el OM, ¿no? O sea, esa es la fuerza de un sample y esa es la fuerza, me vuelvo a poner chinto. Es meditativo. Pues que es meditativo, por eso güey, los chamacos, 20 años después, por eso una discusión es, a ver, no papá, eso no es trip hop, eso se llama lo-fi. Ah, chinga, como que lo-fi eso es trip hop, cabrón, no me jodas, es
loops de pedacitos repetidos en base de un break de batería que es de hip hop, salido de la extensa, probablemente el 80% de los breaks salidos de la discografía de Atlantic Records. O sea, como que, ¿qué me vas a decir? No, papá, es que se llama hip hop. Ahora tú le llamas lo-fi, pero esto es trip hop. O sea, y esto viene de estas cosas. Pero ahí el punto es, Gustavo entendió eso. A través de esa máquina, Gustavo entendió que podía experimentar con ciclos meditativos de diseño sonoro para crear canciones. Y eso empieza a pasar en Dínamo específicamente. Sí. Entonces viene Dínamo, viene Amor Amarillo. Amor Amarillo también está basado en una MPC. Y después de eso viene pues estos años de Gustavo de experimentación total, que va a Chile, que se casa con Cecilia, tarará, y empieza electrónica y todo esto, y viene ya su regreso a Sueño Estéreo. Pero ¿qué fue lo primero que oímos de Sueño Estéreo? Ella usó mi cabeza como un revólver. No, sí, Claro, ese fue el primer sencillo. es total y absolutamente diseño de MPC. No das. O sea, y él, obviamente, él tenía la capacidad de tremendo guitarrista de entender que eso era una herramienta para construir un rock moderno latinoamericano, pues de primera calidad, aunado a su genialidad poética también, que no estaba, digo, y tampoco es balconeo, güey, porque me va a castigar cuando esté dormido, me va a venir a jalar las patas el cabrón. Pero otra cosa que me pareció espectacular de conocer de Gustavo es que tú entrabas a su casa o a algún lugar y por todos lados veías libros, revistas, artículos, todo con cositas subrayadas. Entonces, ¿cómo el güey fue construyendo el imaginario Soda Stereo a través de fragmentos? Retazos de todo tipo de cosas. Y eso es lo más hip hop. Y no nomás lo más hip hop, sino eso es lo más siglo XXI que puede haber en la historia. Porque vivimos, y ese es el concepto de que sí vivimos en un remix. Si este pedo es una Matrix, pues esta Matrix es un remix y está tomando continuamente como elementos del pasado. Todo, la dinámica social, la política, todo es remix. Sí. ¿No? ¿Existe la posibilidad de que haya algo nuevo? Sí, siempre. Yo creo que eso es una naturaleza humana. O sea, el humano tiene la capacidad de construir y de construir. Y es muy importante entender que no solo es la construcción de las cosas. Yo creo que es la deconstrucción de las cosas. Porque lo que percibimos, lo que consumimos, lo podemos deconstruir. Los pensamientos, las teorías, las hipótesis, las novelas, las películas, las canciones, los pedacitos, pues es deconstrucción. Entonces, así como deconstruir para reconstruir, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que en ese sentido siempre puede haber algo nuevo. Ahora que está tan homogéneo todo. Sí, señor. ¿No siente que está muy homogéneo todo? Primero. Sí, porque fue una aseveración bastante fuerte de su parte. No, yo no siento que esté tan homogéneo todo. ¿No? No. Yo siento la cultura popular andando siempre por el mismo camino y sobre todo ahora que ahondamos en el tema del urban. No, yo creo que el status quo es el que define que la homogeneidad de las cosas y el trabajo que tenemos gente como usted y como yo es continuamente estar como retando el status quo. Y el que logra retar el status quo y el que logra como traspasarlo ahí es que se desgaja, ¿no? Como que empieza a emanciparse como una cuestión. Le voy a contar, eso digo, y lo tengo muy presente porque hace un par de semanas pongo un tuit donde me refiero. Tiene que venir una figura dominante en el status quo para proponer y para mostrar la importancia de lo que puede ser la nueva música regional mexicana. O sea, tiene que venir Bad Bunny a montarse en un corrido. Sí, en el Diablo. Sí, para que la industria entera diga, verga, los corridos, ahora sí ya valió verga. ¿No? Cuando ese movimiento tiene pasando, o esa nueva forma de hacer música mexicana actual, juvenil, completamente, diría yo que hasta centennial, pues viene ocurriendo y vengo yo hablando de ella hace un par de años. Un rato largo lleva usted hablando de eso, y no solo de eso, sino también, ahora que lo toca, le quería preguntar por Celso Piña. Sí, señor. Porque cuando murió Celso, lo pensé mucho. Sí. En una pensé en usted y dije, hombre, ¿cómo estará Toy? Triste. Estuve, sí. Sigo, es el primer Día de Muertos, ¿no? Que pasamos ahora sin Celso. Figura emblemática, maestro, juglar, todo. Pues para mí como un Gabriel García Márquez, digamos, en mi pequeño mundo, en mi pequeño como Monterrey, como un desafiador del status quo.
total, de música popular. Rebelde, punco. En Monterrey no tuvimos a Bob Marley, en Monterrey tuvimos a Celso Piña. Sí. ¿No? En todo sentido. ¿No? En un sentido de cómo el güey en el interludio que hay previo a Cumbia sobre el Río, él lo está diciendo claramente. Me gusta este sonido, lo voy a replicar otra vez, deconstruir, reconstruir, y lo voy a hacer mío y se lo voy a mostrar a una ciudad que no tiene ni idea de que esto, o sea, y pareciera que lo inventó él y no lo inventó él, es de aquí, ¿no? Y ¿Por qué? Yo creo que es como una cosa de diseño, una cosa de una textura, una cosa de una fuerza, una cosa de una energía particular de cómo tocaban el acordeón ahí en San Jacinto. Sí. ¿Sabe? Que en algún momento, a lo mejor por la vareta que estaba fumando Celso en ese momento, dijo, verga, esto es tan poderoso como el reggae de... ¿Sabe? O sea, lo digo yo que no que Celso supiera del reggae en ese momento, sino que volvemos a entender cómo todo puede ir cambiando y cómo todo puede ir avanzando también en base a la dinámica. Y ahora vamos a hablar de sonido. La cadencia y la fuerza digamos, del sonido de la cumbia sabanera que esté basado en un raspar y en un sonido como profundo de bajo. Pum, 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 pum. O sea, es muy elemental, pareciera que es igual de pum, 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 pum. O sea, ¿por qué en Jamaica comienza todo este asunto de la cultura de sound system? ¿Por qué divertir, entretener y ahora sí que embrujar a las masas a través del bajo? O sea, porque la cultura del sound system en Jamaica es bass culture. O sea, total. Todo, o sea, a lo mejor don Antonio Fuentes en 1940 no pensaba que el bajo era lo que iba a mostrar. Pero pues el bajo nos pega en el chakra de aquí, ¿no? Eso es aquí. Eso es aquí. En el esternón de aquí para abajo. Eso es demasiado poderoso. Sí, yo hace unos años me decía una sueca en una fiesta en Estocolmo. Es que your music is like here. Él decía, me mostraba, me decía. Es ese chakra ahí. In my stomach, in my legs, in Sí, between my legs. sí. Yo decía, Y de ahí al ok. Kundalini y todo este pedo, y ahí empieza todo un cotorreo que la gente, que no nos damos cuenta, o a lo mejor es muy superficial, pero es eso. Y yo creo que es eso, es como la cadencia que encontró Celso en decir voy a tocar, y la identificación, ahora siendo una música primaria, digamos, Mucho. como muy, muy elemental, pero entender ese digamos, Sí, la ondulación. el ancho de banda de esa música. Sí. Y que ese ancho de banda generaba un poder ahí como muy, 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 que conecta con una frecuencia ahí. Y volvemos a lo mismo siempre, todas estas experimentaciones de... O sea, las cajas estas hindús que son para hacer meditación. Sí, Entonces, sí. qué cagado encontrar este asunto de meditar, el bajo, Bailar, los loops, todo. bailar, sanar, conexión cósmica. Sí, ¡Wow! sí. Yo creo que eso es todo. Celso, cuando hicieron Cumbia sobre el Río, ¿cuánto les tomó? ¿Cómo fue? Cumbre sobre el Río se haría como que en 2 o 3 días, y yo le voy a platicar una cosa bien chingona. Cuando llega Celso al estudio, Celso era un tipo muy gente. A ver, mi Tony, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Y le dije, bueno, Celso, mira, la Cumbia sobre el Río comienza en el MPC. Eso también está... Hay un ¿Docu? no, hay un videíto que yo creo que está por ahí también en mi Instagram, de que lo rescató Carlitos, que era el asistente de grabación de esa sesión. Está muy claramente la base de Cumbia sobre el Río empezando en el MPC, y ya le están poniendo la conga, ¿no? El llamador. Le digo a Celso, nos vamos a insertar lo que también le comentaba, que cuando llega uno a trabajar, pues a un artista le tiene que decir, güey, bueno, si me llamaste a mí, me estás dando la oportunidad de más o menos acomodarte, pues habría que marcar vamos a estar entre esto y esto. Y yo le mostré 2 cosas. Le mostré el disco de Totó y la Momposina de Real World, y le mostré, escuchamos El Clandestino de Manu Chao. Le dije, Celso, nos vamos a situar aquí en medio, entre Totó y la Momposina y Manu Chao, y vamos a hacer Cumbia sobre el Río. ¿Y qué le dijo el hombre? Hágale Tony.
Y ahí es cuando dice, hey, Tony, no me oigo. Ya me oigo. O sea, esa respuesta que dice él, ok, ya me oigo. ¿No? Mágico ese día. Esa canción, mire, otra historia también como jodida de todo esto, es que no le pedimos permiso a Gildardo Moya, que es el autor de la pieza instrumental que se llama Cumbia sobre el Río, porque antes de que existiera la Cumbia sobre el Río de Celso Piña, la Cumbia sobre el Río existe instrumental, ¿no? Y entonces, ese autor colombiano se muere en el año del 2002, un año después o 2 años después. Y su descendencia oiga, pero nosotros le pusimos letra. No. Entonces nunca pudimos nosotros. Pato toda la vida me ha odiado por eso, porque él siempre quiso registrar su poesía. Suena y emociona. Nuestra acordeona. Y nunca se pudo registrar porque la descendencia del autor, pues dijo, no, es que esa canción ya estaba así. No dejaron. No dejaron. Entonces esa canción es 100% del autor instrumental. Entonces nunca se le tomó a la lírica. La poesía no tiene parte autoral. Es una de esas cosas locas que suceden en esto. Tremendo tema, tremenda combinación. Para mí era como, ¿qué será eso? Un curso, digamos como una asignatura, como una tesis, sí, como hacer una tesis de decirle que la tesis es esto, güey, ¿cómo podrías hacer cumbia colombiana desde Monterrey con visión global que pudiera perdurar por la eternidad y que marcara la carrera de un artista que mezclara elementos definitivamente autóctonos de la cumbia colombiana, pero al mismo tiempo tuviera reggae, tuviera sound system, tuviera remix, tuviera rima, tuviera rap, ¿no? Qué sincretismo. Sí, y sucedió porque pues exactamente Cumbia sobre el Río es eso. O sea, Cumbia sobre el Río de Celso Piña es exactamente eso. Y si usted la escucha hoy, pareciera que la hicimos ayer. Sí, sigue siendo una cosa muy vigente. No, pero impresionante. Impresionante. Sí. Usted cuando hace textura de sonido, cuando usted continúa ese camino que lo une a Cerati un poco en ese tema de textura, de máquinas. Y a Celso y a todo. Y a final de cuentas, sí. ¿Usted siempre tiene una idea previa? Sí, usted siempre dice, quiero, por ejemplo, en este caso de Cumbia sobre el Río, son tantas cosas, es un montón, es un legado universal, que creo que también ahí radica un poco el éxito de todo lo que ha hecho, ¿no? En el sentido de que es difícil como artista sentir una cosa y como productor y como... Es que yo me bajo de ese escalón de artista y prefiero ser testigo y prefiero ser como antropólogo. Y entender que eso pudiera suceder si uno reúne los elementos y los conocimientos y tiene pues el punto de vista tanto histórico como creativo de decir, bueno, viene de esto y voy a esto, y paso por esto y puedo añadir esto. ¿No? Un poco como... Últimamente como me llama mucho la atención y recurro mucho al concepto del alquimista, ¿no? O sea, de construir, o sea, de la nada hacer oro. ¿No? Como un poco de... Yo creo que eso es producir. Producir no es producir no es sentarse en el Fruity Loops. O sea, hoy por hoy, ¿no? O sea, o ser bueno en una herramienta. Yo creo que producir es conjugar. Es igual que un productor de radio o un productor de televisión o un productor de cine. ¿No? O sea, ¿cómo conjugas a que ocurra un sistema, a que funcione, digamos, un sistema que parte de algo y tiene un objetivo como claro? Por eso no me da miedo decirle que hoy por hoy pues prefiero tener 3 chicos detrás de mí que tienen mucho más claro el asunto del diseño del sonido que tuviera que tener determinado ritmo o determinado género. O sea, y no me da miedo decirle, güey, acompáñame o sé parte de mi equipo porque tú me das, o sea, es más, tú me vas a ayudar particularmente a cuidar a que este proyecto tenga el diseño de sonido que necesita tener para que compita en tal o cual sistema. Antes de hacerle esta pregunta, le quiero preguntar por el genio del dub que Sí. veníamos hablando. ¿Qué considera usted que le podía agregar al genio del dub? Porque, le pongo el ejemplo. Mi esposa adora el genio del dub de los Cadillacs. Lo conoce, ella conoce el genio del dub de los Cadillacs. Cuando yo llegué al genio del dub por usted.
fue por un dos bandera. Un dos bandera. Y ahí como que la encontré y a mí me tramaba mucho más el genio del dub de Control Machete, porque me gustaba como un poco el bravado de Pato. Como Entiendo. La voz, Entiendo. no, un poquito. Y pues ese hip hop attitude que siempre estuvo ahí. Y entonces, claro, a mí me llegó por usted. Y Paulita me decía, cuando compré el disco, en el 2013, Paulita me decía, pero eso es de los Cadillacs. Claro. Eso, ¿de quién es eso? Y yo, eso es Control Machete. Eso estoy. Y yo le decía que Toy, que había estado en Bocaná, que en Siempre Soy. Ahora que lo tengo acá al frente y le digo que de la misma manera que usted dice, Manu Chao, Totó, Celso, estás acá en la mitad. Cuando usted coge el genio del dub, ¿qué busca? Es que yo creo que el genio del... ¿Quién es el genio del dub? Yo creo que el genio del dub es el dogma. El dogma que a lo mejor podría habernos llevado a mí o me lleva y me hace completamente experimentar o me hace buscar. ¿Usted ha oído el genio del dub de los Cadillacs? Claro. Yo ¿Alcanza a entender la cosa maestrica que tiene? Pero total. No, es como un two-tone ahí como medio, o sea, muy, digamos que ingestada en una época muy particular. ¿Usted sabe quién es el productor del genio del dub original? Andrés Calamaro. No le creo. Sí, en la mejor época de Andrés Calamaro, hay un tremendo libro de Mario Breuer que se lo tienen que buscar. Rec and Roll o algo así. Mario Breuer, tremendo ingeniero de la historia del rock argentino. Andrés Calamaro fue tremendo productor, cabrón. Después de Los Abuelos de la Nada, Andrés tuvo una época alucinada como productor. Él produjo ese disco. Esa canción yo me la encuentro en la tienda de discos trabajando en una compilación de rock en español. Es el primer disco de los Cadillacs en la Columbia que sale después de su muy corto paso por Interdisc, el sello de mi padrino Pelo Aprile, que afortunadamente está estable de salud. El año pasado estuvo como al borde de la muerte. Pelo Aprile es lo más cercano que tenemos a Demeter Tegón digamos, en el sur de América. Pues Pelo Aprile es un Toño Fuentes. Pelo Aprile fundó Interdisc y es como decir, pues el Richard Branson del rock en español, ¿no? Sí. ¿De qué década estamos hablando? De los 80s. 80. Sí. A lo mejor Vicentico y Gaby y Flavio y Sergio en ese momento entendieron ese como... Es que luego uno va encontrando muchas cosas, pero a lo mejor yo traje Dreads 20 años por esa canción. Por una cosa ahí sónica de diseño, de actitud, de sonido. Y volvemos al tema. También hay una hipnosis, ¿no? Hay una hipnosis, güey, es espectacular. Eso es una vaina. Entonces, para mí era como decir, yo también quiero ser genio del dub. Cuando yo arranqué a hacer programa hace 10 años, creo que las primeras cosas que hice como selector y como personalidad de radio en la noche era coger las dos canciones. Ok. Y empezar a merge them al aire, como ir cogiendo. Porque pasaba algo muy curioso, era que al juntar las dos versiones, la original con el comienzo súper percutivo. Como Ghost Town, ¿se acuerda también de Ghost Town? Sí. Y después después metiéndole todo la electrónica y todo el power que tiene la versión, se me juntaban dos generaciones al aire. O sea, claro. En esa época, hace 10... se lo voy a contraponer con otra cosa para que entienda que es como entender por qué las películas de Guy Ritchie son como son. Son esas dos generaciones. O sea, Guy Ritchie convive y se gesta haciendo algo y el güey lo fotografía, lo propone y te lo cuenta como haciendo referencia a lo que él ha de haber vivido. ¿No cree? Sí, total. Porque, ¿qué es? Snatch. Sí. Pues eso es el genio del dub. O sea, Guy Ritchie es un genio del dub. O sea, cómo entender como qué viviste y qué propones. ¿No? Porque güey, es que yo no sabía. O sea, cuando yo oí el genio del dub, yo no sabía qué era. No podía, yo no tenía
referencias para entender por qué me gustaba eso. O sea, la magia que me causaba y que... Pum, tum, 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 tum. Y luego le voy a decir una cosa que siento yo que no se logró. El arreglo que yo reinterpreto de metales, del Genial Dove Control, no es igual al del arreglo de... Porque es muy burdo el arreglo, es muy simple, pero es muy... no quiero decir... ¿Cómo sería? Como... No quiero decir diabólico, porque no es diabólico, sino... Maléfico tampoco, aunque Maléfica, el personaje Maléfica tenga lo negro y lo... Ahí Sí, hay sí. una especie de energía de esa que no alcanzamos a saber si es buena o es mala, ¿sabes? O sea, hay una suciedad, una textura ahí que me intrigó siempre en entender qué es esto y de dónde viene y por qué están tocando eso. O sea, qué estaba pasando en los Cadillacs, cómo se contextualizaban ellos como banda para decir, vamos a hacer esto. Y cómo estaba también viendo las cosas Andrés y qué estaba pasando para decir, wow. Pero entonces luego ya empiezas a ver de que, claro, güey, pues es que antes de Soda y antes de el Genial Dove, pues está Sumo. Y ahí ya te encuentras todo y ahí ya puede usted entender todas estas respuestas. Se me pasó por la cabeza mientras estaba hablando de Octavio Mesa, no quiero que se me acabe el Diga, tiempo. sí. Le quiero preguntar por la producción, porque usted tuvo a Celso, Ajá. ¿sí o qué? Sí, señor. Que es top, Sí, ¿no? señor. Forajido top, eso es un Johnny Cash Sí, señor. regiomontano con Sí, todas señor. las de la ley, Sí. ¿sí o no? Sí, Y al Johnny Cash colombiano, a don Octavio. sí, señor. Usted va y coge el disco de... Nosotros nos conocimos Sí. con usted mostrándome el disco, El de don de Octavio. Mesa. Juanes en algún momento de su vida quiso hacer su sello, o sea, le siguió el cuento a Universal, que siempre Universal cuando tiene un artista exitoso le lava el coco y le dice, es que usted también puede tener un sello. Y eso es absoluta y completamente falso. No cualquier artista exitoso, saludos a Sky, no cualquier artista exitoso puede tener un sello, cabrón, es amigo mío y lo voy a ver mañana. Y le cuento que le contesto, no es cierto que cualquier cabrón puede tener un sello. ¿Sabe? Yo vivo con esa lucha, esa es una bandera ahorita que si me hago una camiseta hoy, güey, no se hagan la paja, güey. No cualquier cabrón puede tener un sello. No cualquier productor puede tener un sello. No cualquier artista puede tener un sello. Es mentira. ¿Sabe? Entonces, Juanes se fue en la paja de que podía tener un sello y de repente pues firmó, pero pues se nos murió el señor. Ah, Terminamos el disco, No, se no. nos murió el señor y ya me cuenta que la universidad dijo, no, bueno, olvídate, Juanes, no. Fernando, no, ya olvídate de esa idea, bye, adiós, concéntrate en tu carrera, pa. ¿No? Entonces, qué bonita experimentación. Fíjese lo que pasa en esa canción. Está el Tigre. El Tigre es muy amigo de Pope y muy amigo de Carlos, que lo acabo de conocer, Carlos Herrera, creo que se llama, que es el man que está trabajando con el patrón Fabio, en como oficina de management de Vibras Vibras. Lab. Sí. Como que yo le di esa oportunidad al Tigre, que era como la promesa de Medellín en ese momento. ¿No? Y por eso haga de cuenta como que todos me respetan porque yo le di esa oportunidad al Tigre en ese disco de Octavio Mesa con Juanes. Y la carrera del Tigre nunca despegó, pero la de José sí. Qué cagado, ¿no? O sea, como qué cagado. A mí me tocó meterme en Medellín como ¿por qué? ¿Por qué cree usted que despegó Balvin? por teso. Pues sí, por teso, porque por teso. Y ¿Por juicioso. tenacidad? Sí, definitivamente. Y porque los paisas tienen esa capacidad de ser tesos, cabrones y buena gente. ¿Sabe? ¿Usted lo vio venir o no? Yo lo vi venir, claro. Me acuerdo perfectamente los premios Choc del 2011, cuando alguien sale allá por arriba, que no sé qué pedo, sin compromiso y pa. Yo vine con Tribal Monterrey y ahí es que lo conozco, me presento, intercambiamos mensajitos, pap. Le digo, yo me acuerdo de ti porque también ahí en el Instagram hay un videíto del 2006, el primer concierto de Calle 13 en Medellín. Estuvimos ahí, yo estaba más bien fui con los Calle 13, pero estaba como empezando las pláticas para producir a Crew Peligrosos. Y o estaríamos con Octavio Mesa a lo mejor. No, Es que Crew. Es que fueron, Ya fue. son 2006, es 2006, probablemente era Octavio. Era Octavio. Sí, porque y hay Cruz- un videito ahí que sale José, güey, súper niño ahí, sale Calle 13, René también súper huerco, y salgo yo al final porque el man me estaba entrevistando de que, ¿cómo? Estoy selecta de Control Machete, ¿qué onda? ¿Qué la chingada? ¿Qué ta? Y pues ahí está la historia. Entonces, ¿qué le digo? ¿Que lo veo venir? Claro, porque el man 6 años después sigue trabajando, o sea, pasa de ser esto
Y de repente yo estuve como metido con él en las pláticas estas, que si firmaba en Capitol, que si en no sé qué, que si Universal, que si Robbie, y un tipo que estaba ahí en la Capitol, que fue un brasileño, que es el primero que lo termina firmando, y luego y como que Robbie era el regional, Robbie Lear, que nos había firmado con Control Machete, era el regional de la EMI en ese momento. Entonces, yo creo que José primero firma con Capitol antes que con Universal. Total. ¿No? Es la primera. Yo lo recuerdo en Las Vegas. Yo recuerdo mucho un momento de Balvin en el casino, en el Bellagio pudo haber sido, o en el MGM Grand. Yo estaba con los Crápula. Estaba como ahí como gravitando alrededor de los Crápula, que estaban súper de moda por esa época. Y recuerdo mucho, recién firmado con Capitol, el hombre. Pudo haber sido 2000. Yo creo que Diana Rodríguez estaba en ese tiempo. Claro. Dice 2011, 2012, y lo recuerdo mucho con un flux, con un traje negro, camisa blanca tipo smoking, sin el corbatino, sin la corbata, parchado. Y lo recuerdo rodeado de 10 personas, pero lo alcanzaba a ver, lo vi desde el ascensor y lo vi haciendo carrizo, o sea, cruzando las piernas con un cigarrillo, o no sé si era un cigarrillo. Y cuando le vi la pose ahí, dije, este paisito va a ser enorme, huevón. Este man va a ser grandísimo. Claro, yo me acuerdo incluso un tuitas, podremos hasta ir al Twitter a ver qué pedo, un mensaje directo a María Ángela de que, María Ángela, dile a José que me hable porque estoy aquí con estos güeyes y quieren, o sea, como que empujar, o sea, como que resuelva qué pedo, lo quieren realmente firmar en Capitol, qué pedo, porque Robbie me decía, güey, ¿lo conoces? Yo, güey, eso va a ser enorme, güey. O sea, sí, tiéndanse porque está como fuerte allá. Tarara. Yo venía mucho en esa época, ¿no? Pues a pinchar cumbias, con Red Bull, estas cosas, vine a ser juez de un rap al parque y todo este pedo. O sea, como que era una época en la que venía mucho por acá. Qué cabrón, imagínense eso. Sí. Qué interesante. Y pasa eso y empieza a pasar. Yo tengo en mi SoundCloud una remezcla de Yo Te Lo Dije del, ¿qué será? 2013, yo creo. ¿No? Ahí que tiene mucha, o sea, como... Y nunca me la banearon en el SoundCloud y todo. Yo creo que sigue ahí. Sí. Hay que ir a buscarla. Vea, pero dígame. Volviendo a Octavio, para cerrar, ¿cómo fue trabajar con ese señor? Porque una cosa es Celso que... No, pero don Octavio estaba más viejito, ¿no? O sea, Octavio estaba más viejito, cucho. Tremendo compositor, los hermanos ahí, entendiendo como lo primitivo de la huasca y de la música carrilera, entender un poquito, también escuchar miles de historias de don Octavio. Yo lo que me dediqué esos días de grabación a que don Octavio me platicara cosas, porque Octavio Mesa fue director artístico de Codiscos y estuvo ahí en Fuentes mucho tiempo, y como era como aguerrido compositor, es como esta figura de estas personas que hablábamos hace rato, que pues eran las que viajaban y las que traían y las que iban y las que le hacían, digamos, el trabajo fuerte y sucio a don Antonio, ¿no? Y ese tipo de personas, pues, ¿qué sería? Pues yo me quedé a preguntar muchas cosas, sí. ¿no? Como a preguntar. Y don Octavio se soltó. Hay un tema con Tego, ¿no? Le pusimos a Tego ahí a un tema. Ese disco era un disco bonito. Es un disco bonito. Debería estar en el Spotify, sí. Cuando usted lo llevó a la oficina, pues obviamente yo me creo oyendo el jornalero, claro, todas imagínese. esas cosas. Mi tío Emilio se levantaba por la mañana, despertaba, pues, se servía 2 guaros y el jornalero de Octavio Mesa, apague eso que es muy grosero. Mire a mí lo que me pasa. A mí me pasan 2 cosas. O hay gente que me hace caso y la mega rompe, o hay gente que no me hace caso porque le da miedo. Los conozco y es como, bueno. Entonces, por eso le decía yo que le contaba a Hans Schaffer el otro día que, oye, y me preguntan mucho. ¿Ese Schaffer es quién? Hans Schaffer es director ahorita de Live Nation Global para Latinoamérica y es el hijo de Jesús López. Bueno. Entonces, pues, digo, pues, imagínense esa. Hijo de León Conquistador. ¿Cómo ahorita pues, gozo de mi libertad y de hacer lo que se me canta en los cojones?
Y por eso creo que las etiquetas en las que estoy involucrado, completamente independientes. Ojo, no tengo ningún empacho en trabajar con compañías transnacionales. Tengo una consultoría, le digo que soy Chief Music Officer de Heineken México, que es un portafolio de marcas de cerveza, pues las chingonas mexicanas, la verdad. Y voy a eso porque también disfruto mucho de ser el jefe de mis etiquetas. O sea, y me gusta ser el jefe de mis etiquetas estudiando y entendiendo y admirando y incluso tratando de replicar y hacer las mejores decisiones que han tomado personajes como Ahmet Ertegun o como Don Antonio Fuentes o como el Padrino Pelo Aprile, ¿no? Vivimos en una época, digo, y para cerrar, qué padre tener estas historias disponibles. Si hace 20 años, para cerrar ahí en ese círculo, no había Netflix y no había los documentales, pero sí había álbums como El Clandestino. O sea, nosotros el Clandestino es un documental de Netflix. Si lo vemos en idea, toda la información que está metida en ese Clandestino de Manu está muy cabrón, total. Alejo. O sea, es como veas el 1994 de Diego Osorno, el mejor periodista de política y de antropología social que tiene México en este momento, convertido en director. Ese documental es muy cabrón porque es esa época, esa es la época en la que yo me decido a hacer que soy hoy a través de esa historia, el proceso que hay entre el 92 y el 97 antropológicamente y políticamente en México. Nosotros somos hijos de eso, pero hoy por hoy qué padre que las nuevas generaciones tengan documentales como Soundtrack of Life de Clive Davis o como el Black Godfather. ¿Ya se vio el Black Godfather? No, ese no lo he visto. Hombre, güey, el Black Godfather. Y sabe que mucha cosa linda que en ese Black Godfather hay un quote que también está en mi Instagram de mi padrino Zach Horowitz. Zach Horowitz para mí es el padrino más, el conecte más cabrón que tengo yo en esta industria, que él acaba de hacer el documental de los Tigres del Norte en Folsom. En Folsom. Ush, qué buen docu. Ese sí me lo vi. No, bueno, ese es el padrino Zach. El padrino Zach dice un quote ahí muy cabrón de lo que es ser el Black Godfather. Por eso le digo, ¿quién es el genio del dub? Yo creo que el genio del dub somos estos personajes que nos atrevemos a desafiar el status quo de diferente forma y no necesariamente tenemos que ser artistas o tenemos que estar en el reflector todo el tiempo, ¿no? Óigame, es un gusto tenerlo acá. Siempre que pasa por Bogotá, Sí, tratamos de vernos. Finalmente. Y finalmente lo logramos y pudimos hacer esta grabación, pero esto merece una tercera parte, porque este es el segundo. Listo, vamos por la tercera, pues. Gracias, estoy. Ándele.